Algunos ejemplos de sistemas de segundo orden, sistemas reales, sistemas eléctricos y sistemas mecánicos, puramente mecánicos. Bien, entonces requiere de su especial atención porque lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser aplicado en el laboratorio. En el siguiente laboratorio ustedes ya no tienen que traer ningún componente. ¿Por qué tienen que traer ningún componente? Porque ya hemos terminado con todo lo que es primer orden o sistemas eléctricos de primer orden. El siguiente tema, que es sistemas de segundo orden, para eso tenemos un módulo en el laboratorio. Tenemos 5 módulos, bien, de uno de los circuitos que vamos a analizar el día de hoy. Así que solo traemos un motivo. La clase de hoy, ejemplos, pongan el título, ejemplos de sistemas de segundo orden. Vamos a comenzar por el caso más famoso, el circuito RLC. Pase. Este es el ejemplo que ustedes van a armar en el laboratorio, ¿ok? Este es el ejemplo que ustedes van a armar en el laboratorio. Tenemos una fuente de alimentación que va conectada en serie a una resistencia de valor R, a un inductor de valor L, y a una capacitancia de valor C. Para dicho sistema eléctrico, el voltaje de entrada o la entrada del sistema sería el voltaje del generador de señales, VIN, y el voltaje de salida correspondería al voltaje del capacitor, ¿cierto? Bueno, el capacitor es de capacitancia C, y el voltaje sería como tal sería VC, VOUT. ¿Cierto? Vamos a derivar la ecuación diferencial y función de transferencia con el término VC hasta el final, donde recién al final lo voy a cambiar por VOUT, ¿ya? Porque es más fácil escribirlo así. Este es un circuito que posee una única malla, ¿cierto? Por ende, por este solamente fluye una corriente, la corriente I. Ustedes ya son familiares con el hecho de que el voltaje en la resistencia, o el voltaje en los terminales de la resistencia, VR, que varía con respecto al tiempo, es igual al flujo de la corriente que atraviesa dicha resistencia por el valor de la resistencia. El voltaje en la capacitancia, que varía también con respecto al tiempo, es igual a ¿qué cosa, chicos? 1 sobre C sobre carga. Por la carga, ¿cierto? Que es la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y VL, el voltaje del inductor, es todo y absolutamente todo lo contrario a VC, pero obviamente con L y con I. Si tenemos 1 sobre C, entonces todo lo contrario de 1 sobre C sería L, ¿no? Okay. Y si tenemos integral, derivada. Lo escribo así, la derivada de la corriente, porque poner un puntito encima de la I es por lo menos controversial. Tengo esos tres términos. Y también hay una ecuación adicional. Recuerden que siempre que queremos hallar nosotros una ecuación diferencial para un sistema, lo que tenemos que tener en mente siempre es: quiero establecer la relación entre una salida y una entrada, incluso en la ecuación diferencial. Bien, entonces yo sé que yo quiero establecer la relación entre VIN y VC, porque VC resulta ser VOUT, ¿cierto? Y es lo que yo quiero establecer. Entonces necesito una ecuación que establezca una relación entre ambos términos. Y para eso me voy por usar la ecuación de voltajes de Kirchhoff, tal y como hicimos con el circuito de RC anterior. Solamente que en este caso tenemos un inductor adicional ahí. Tenemos de que el voltaje de entrada del sistema, es igual a la suma de todas las caídas de tensión presentes en esta malla, ¿verdad? R, ¿qué más? ¿Cuál otro? L, ¿cierto? Voltaje de inductancia, voltaje en los terminales del inductor. Y por último, más VC, ¿cierto? VC que varía con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación ya tiene parte de la solución hecha. Tenemos una ecuación que ya establece la relación entre la señal de entrada y la señal de salida. Sin embargo, hay dos pequeños inconvenientes ahí. ¿Quiénes son?
VR y UVL, ¿cierto? VR y UVL. Entonces lo que ustedes van a hacer ahora, ahorita ustedes mismos, en unos 5 minutos que les voy a dar, es buscar expresarme a VR en términos de VC. ¿Okay? Quiero que me expresen VR en términos de VC. VR debe ser algo de VC. Puede ser derivada, puede ser integral, lo que ustedes quieran. Y lo mismo con VL. Bien. Una vez hayan expresado ustedes a VR y a VL en términos de VC, ¿sí? En términos de VC, entonces ya habrían logrado, técnicamente, si reemplazamos dichos valores en esta ecuación de acá, pues tendríamos ya una ecuación diferencial que establece la relación entre el voltaje de entrada y voltaje de salida, VC. No importa que sea con primera, segunda derivada, no me interesa, porque la idea es de que solamente quede en esta ecuación VI y VC con todos los puntitos que sean necesarios. Tienen esas tres ecuaciones de ahí arriba. Saben que la misma corriente es la que fluye a lo largo de todo el circuito. Entonces es solamente un poco de matemática. A ver, 5 minutos. Inténtenlo. O sea, todo le queda en base a I y C. No, todo tiene que terminar en base. VR y VL tienen que terminar en función de VC, de voltaje en la capacitancia. Busquen expresar VR y VL en términos de VC, ¿sí? No en términos de I, no en términos de VR, en términos de VC. A ver, yo creo que se puede. Déjame ver, voy a sacar a Elena y comienza a hacerlo. David, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Así.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Alguien ya lo logró hacer? ¿Sí? A ver. Vamos de manera rápida, pero de todas maneras paso a paso, para que los demás que aún no han terminado, no la tienen muy clara, lo puedan entender. Entonces, voy a partir de estas tres, ¿ok? Voy a partir de estas tres. Si me fijo, vamos a enumerar las ecuaciones. Voy a llamar esta la ecuación 1, esta la ecuación 2, esta la ecuación 3 y esta la ecuación 4. Bien. La ecuación 3, a partir de la ecuación 3, de la ecuación 3, lo que voy a hacer yo es despejar la corriente. Si ustedes despejan la ecuación de la ecuación 3, despejan la corriente, tendrían que la corriente es igual a ¿qué cosa? A C por VC puntito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué varía con respecto al tiempo? Bien, dicho esto, si ustedes ya tendrían la corriente en términos de VC, no importa que es diferencial. Fíjense, si ustedes reemplazan 3 en 2, ¿cierto? Lo que obtienen es VR, ¿cierto? En términos de VC. Y con eso ya estaría parte del problema solucionado. Sería C por R por VC puntito. Bien, entonces esto lo vamos a borrar. Y esto va hacia acá. Ese sería el resultado de reemplazar la ecuación 3 en 2. Luego tendríamos que reemplazar a VL. Y VL también no está tan difícil. Es más, es directo, ¿cierto? De 4, de la ecuación 4. Vamos a reemplazar 3 en 4. Acá voy a indicarlo. 3 en 4. Tendríamos de que el voltaje de inductancia es igual al valor de la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. ¿Y qué es la corriente? C por VC puntito, ¿verdad? Entonces repasamos esto acá, C por VC puntito. L y C salen de ahí, C sale de ahí, luego nos dejaría con que el voltaje de la inductancia, sería igual a qué cosa? A L por C por VC con dos puntitos. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ok. Entonces, fíjense, ya tengo ambos términos, a VR y VL en términos de VC. Lo que podría hacer es comenzar a reemplazar todo esto en la ecuación 1 para terminar obteniendo la ecuación final. Que el voltaje de entrada es igual a C por R por VC puntito más L por C por VC dos puntitos más simplemente VC. Y esto que tenemos acá es la ecuación diferencial de nuestro circuito de RLC. ¿Por qué se llama circuito de RLC? Porque tiene una resistencia, una inductancia y un capacitor. Obviamente. A partir de dicha ecuación diferencial, lo que yo puedo hacer es obtener mi función de transferencia mediante una ultra transformada de Laplace. Estaríamos hablando del voltaje de entrada ahora en términos en el dominio S. C y R siguen siendo las mismas constantes que multiplican la transformada en Laplace de la primera derivada de VC. Ya saben ustedes que esto es S, ¿cierto? Por VC ahora en el dominio S más L por C por la segunda derivada, la transformada en Laplace de la segunda derivada sería S cuadrado. S al cuadrado por VC ahora en el dominio S más simplemente VC ahora en el dominio S. El objetivo siempre fue establecer una relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada para obtener ¿qué cosa? La función de transferencia del circuito RLC. El voltaje de salida es VC ahora en el dominio S que divide al voltaje de entrada VI. Si ustedes despejan esto, lo que van a obtener al final de cuentas es la función de transferencia del circuito RLC. Sería ¿qué cosa? 1, ¿cierto? 1 sobre... Comencemos de mayor a menor orden. Sería muy bien. L por C por S al cuadrado más C por R por S más
Y esta es la primera forma, o primera expresión, o primera, bueno, es la primera forma en la función de transferencia del circuito RLC. Ustedes podrían dejarlo ahí, y es correcto. Esa es la función de transferencia de su circuito RLC. Es una función de transferencia de segundo orden. Pero yo lo que quisiera hacer es establecer su relación de dicha función de transferencia, o sea, esta de acá, con la función de transferencia gobernante de un sistema de segundo orden. Si recordamos, la función de transferencia gobernante de un sistema de segundo orden tenía en el numerador A. ¿Se acuerdan? Omega, n. Sigan. En el denominador. Muy bien, coeficiente de amortiguamiento por omega n, ¿cómo se llamaba? Frecuencia natural, muy bien. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Entonces yo quiero de que esta expresión de acá se parezca. Más que todo con el objetivo de encontrar el coeficiente de amortiguamiento del circuito de RLC y la frecuencia natural del circuito de RLC. Bien, ese es mi objetivo. Quiero despejarlos a ambos para saber cuál es el coeficiente de amortiguamiento del circuito y su frecuencia natural, de dónde proviene. En todo caso, lo que podría hacer es que a esta expresión de acá, la podría dividir tanto en numerador y denominador entre LC, ¿cierto? Multiplicar por 1 entre LC tanto numerador y denominador. Entonces tengo esto acá y podría multiplicar o dividir tanto el numerador y denominador por 1 entre LC. ¿Cierto? Lo cual me dejaría con que la función de transferencia del circuito de RLC sería en el numerador 1 entre LC que divide a pues S al cuadrado más R entre L, ¿no? Sí, R entre L por S más 1 entre LC. Y ahora sí hago un poquito, no va a ser sumado, pues esto un poquito. Voy a redondear esto con una nubecita indicando de que este es un dato que no de por sí pertenece al circuito RLC, sino es una expresión general y común a la cual debemos alcanzar, ¿cierto? Si ahora vemos ambas expresiones, me refiero a esta función de transferencia, y esta función de transferencia ya se parece mucho más, ¿cierto? Ya se parece mucho más. ¿Podría yo a partir de ambas comenzar a despejar omega y chi, frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento? Sí. Claro que sí, ¿no? Entonces no está tan blanco, voy a llevar esto para este lado y podemos comenzar con omega sub n. Omega sub n al cuadrado, ¿qué sería igual? Sería igual a 1 entre LC, ¿cierto? A partir de ello podríamos decir nosotros de que omega sub n es igual a la raíz cuadrada de dicha expresión, ¿cierto? Entonces omega sub n es igual a la raíz cuadrada o simplemente 1 entre la raíz cuadrada de L por C. Y para despejar el coeficiente de amortiguamiento tendríamos que dos veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural es igual a R entre N, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a sacarlo de ahí. Recuerden que el objetivo es despejar el coeficiente de amortiguamiento, pues ese amortiguamiento sería igual en todo caso a 1/2 por R entre L por 1 entre omega
omega sub n. Y de omega sub n ya tenemos su valor, se encuentra acá. Si hacemos dicho reemplazo, nos quedaría que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1 medio por R sobre L por raíz de L C. Con lo cual, el coeficiente de amortiguamiento podría ser simplemente escrito como R medios entre raíz de L C entre L. Aunque en la mayoría de textos no se expresa así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reexpresar dicha raíz cuadrada como una elevación de ambos términos a la 1 medio. ¿Sí? Que la 1 medio sea la 1 medio. Si en el numerador tienes 1 medio y en el numerador tienes L a la 1, te quedaría L a la menos 1 medio, ¿cierto? Pero que podría aparecer ahí abajito. Con lo cual, la expresión que mayormente van a encontrar ustedes en la literatura es R medios. Este es 2 porque los son SL. Raíz de C sobre L. Es lo que más van a encontrar. Bien. Ya conocemos nosotros la frecuencia natural en el circuito RLC y conocemos también el coeficiente de amortiguamiento de dicho sistema. Apuntes importantes. Como les dije, en el laboratorio vamos a experimentar con un circuito RLC. Entonces va a ser necesario de que ustedes conozcan ambos parámetros para poder analizar. Ok, frecuencia natural. Tengo la instancia, tengo la capacitancia, los resultados en radianes, los llevo a Hertz. Vamos a ver las oscilaciones de mi sistema. ¿A qué frecuencia estará oscilando? Quizás oscila omega sub n. Quizás oscila omega sub d. ¿Se acuerdan quién era omega sub d? Si omega sub n era la frecuencia natural, omega sub d era la frecuencia natural amortiguada, ¿cierto? Amortiguada. Que dependía no solamente de la frecuencia natural, sino de la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. A partir de esta expresión de acá, ustedes pueden darse cuenta que el amortiguamiento del sistema puede hacerse más grande a medida de que ya sea R o C, cualquiera de los dos, si se incrementa cualquiera de los dos, el coeficiente de amortiguamiento se hace más grande, ¿cierto? Pero si ustedes aumentan el valor de L, el coeficiente de amortiguamiento se hace más pequeño. Entonces de ahí podrían comenzar a jugar con el objetivo de que el coeficiente de amortiguamiento del sistema pues, sea 1, menor que 1 o mayor que 1. Esto para obtener un sistema de segundo orden críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado. El caso de laboratorio es un sistema subamortiguado, porque ya los componentes están ahí, no los podemos cambiar. El siguiente ejemplo lo van a hacer ustedes, solamente yo lo voy a dibujar. Okay, entonces este va a ser el caso 1 de RLC, es el caso 1 para sistemas de segundo orden. El segundo caso, el caso número 2, bien, es el filtro paso bajas de segundo orden. Okay. LPF, low pass filter de segundo orden. Tenemos una fuente de alimentación, tenemos una resistencia, tenemos una capacitancia. Esto es un filtro paso bajas de primer orden, ¿cierto? Pasivo. Pero si colocamos el mismo, o bueno, un circuito similar en serie a esto, lo que tenemos es un filtro paso bajas de segundo orden, ¿verdad? Segundo orden. Lo ideal, entre comillas, sería que ambas resistencias tengan el mismo valor y ambas resistencias tengan el mismo valor, pero no va a ser nuestro caso hoy día. Bien. Tenemos que el voltaje de entrada es este de acá,
tenemos que el valor de la primera resistencia es R1, el valor de la segunda resistencia es R2, el valor de la primera capacitancia es C1 y el valor de la segunda capacitancia es C2. Acá tenemos un nodo, ¿cierto? Un nodo. Entonces, por acá fluye una corriente. Hay una corriente que fluye por R1, la cual la vamos a llamar I1. Dicha corriente en el nodo, ¿qué es lo que sucede con ella? Se bifurca, ¿cierto? Se divide. Y se divide, se va a dividir en esta corriente de acá abajo, que la vamos a llamar I2, ¿bien? Y esta corriente de acá, con otro color, que atraviesa tanto a R2 como a C2, ¿bien? A cual la vamos a llamar, pues, I3. Fíjense que I3 fluye tanto por R2 como por C2, ¿sí? No se olviden de eso. Obviamente el voltaje de salida de dicho circuito es igual al voltaje de nuestra segunda capacitancia, ¿sí? Obviamente. Ahí es donde nosotros pondríamos la salida y filtro más abajo. Tenemos que esta es una primera malla, esta es la malla 1, esto no es corriente, estoy indicando que esta es la primera malla y esta es la segunda malla. Entonces acá tendrían que aplicar dos veces la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Una para la primera y otra para la segunda. Para la segunda malla, por ejemplo, les podría preguntar yo a ustedes, en la segunda malla, si la ley de voltaje de Kirchhoff nosotros la aplicamos y la recordamos de la siguiente forma: voltaje de entrada es igual a la suma de todas las calles de tensión, ¿cierto? Eso es decir, en la segunda malla, ¿cuál sería el voltaje de entrada de la segunda malla? El voltaje, no, obviamente no sería él, ¿cierto? Para la primera malla, este sería el voltaje de entrada, tiene dos caídas de tensión, ¿cierto? En el segundo circuito número 2 en romanos, el voltaje de entrada sería el voltaje que mediríamos en qué componente. Capacitor 1. En este, ¿no? En el capacitor 1, ¿no? Y las dos caídas de tensión serían de él y de él. Entonces, para esa segunda malla, VC1 es igual a VR2 más VC2. ¿Sí? No voy a escribir más, quiero que pongan a prueba sus habilidades. Es Kirchhoff, ahora es ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Hay un nodo acá, ¿cierto? Acá hay un nodo. Obviamente saben que I1 es igual a I2 más I3. Y, bueno, Euclideón, BIR y ley, y bueno, y voltaje de capacitancia, que ya lo conocen, ¿cierto? Ya lo conocen. Quiero que me encuentren la ecuación diferencial y después de eso la función de transferencia. Vamos. No sé si
Sí, chicos, casi se mata caliente. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahí lo terminó. Es un juego de reemplazo, ¿no?
Vamos a ver, ¿ya terminaste? No sé si estoy bien. Vamos a ver, ¿está bien? Cierto. Vamos a ver hasta llegamos. Hay que sacar ciertas ecuaciones y enumerarlas para mantenerlos en cierto orden. La primera ecuación que vamos a usar va a venir de la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a decir de que I1, la corriente I1, es igual a I2 más la tercera corriente I3. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación. La segunda ecuación va a venir de la primera malla, que dice que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la capacitancia 1. Esa va a ser nuestra segunda ecuación. La tercera ecuación proviene de la segunda malla, que dice de que VC1 es igual a VR2 más VC2. ¿Cierto? Esa tercera ecuación, ¿saben de dónde ha venido? ¿Cierto? Del análisis de mallas de la segunda malla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué otras ecuaciones nos podemos sacar? Obviamente ecuaciones relacionadas a todos y cada uno de los componentes por separado. Como por ejemplo que VR1 es igual a I1, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los nombres de las corrientes por el valor de la resistencia. VR2 es igual a I3, ¿cierto? Hay que saber eso, tenerlo bien claro, por la resistencia 2. VC1, voltaje de la primera capacitancia, es igual a 1 entre C1 por la integral de la corriente que influye por dicho capacitor, es I2, ¿cierto? I2 que varía con respecto al tiempo. Y el voltaje de la segunda capacitancia, VC2, es igual a 1 entre C2 por la tercera corriente I3 que varía también con respecto al tiempo. Así estamos bien con todas esas ecuaciones. Sí, entonces, si estas las enumeramos, esta sería la ecuación 4, 5, 6 y 7. De arranque podríamos hacer un reemplazo de la ecuación 3 en la ecuación 2, ¿cierto? Dejándonos con una nueva expresión objetivo, que es lo más importante, que VI, que varía con respecto al tiempo, es igual a VR1 más VC1, ¿cierto? Lo reemplazo directamente ahí, ¿verdad? Lo cual me deja solo con VR2 más el que varía con respecto al tiempo más VC2 que también varía con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense, obviamente en la salida del sistema es VC2 dentro de VI, ya tengo una ecuación que me permite establecer la relación entre VI y VA1, ¿cierto? Entrada y salida. Hay dos obstáculos, VR1 y VR2. ¿Así estamos todos bien? Sí. Sí, entonces el objetivo es hallar tanto a VR1 como VR2 en términos de VC2. Comenzamos por el más fácil, VR2. Para esto, a partir de la ecuación 7, a partir de esta ecuación 7, lo que puedo hacer es despejar aquí en I3, ¿cierto? I3 que varía con respecto al tiempo sería igual solamente a C2 por VC2 puntito, ¿cierto? Y dicha expresión puede ser reemplazada acá, ¿cierto? Dejándonos con que VR2 que varía con respecto al tiempo es igual a R2 por C2, ¿cierto? R2 por C2 por VC2 puntitos, ¿cierto? Listo. Entonces fíjense, ya tengo una buena parte del problema solucionado. El único inconveniente que queda es VR1, ¿cierto? VR1. Y VR1 se encuentra por acá. Ahora, ¿de dónde podríamos sacar? O la idea en todo caso sería despejar I1 en términos de VC2, ¿no? Quizás estas corrientes nos pueden ayudar, ¿sí? Sí, corrientes pueden ayudar. No, I3 más I2, ¿cierto? Ya tenemos ahí 3. Ok, sí, parece que por ahí viene, ¿no? Entonces, si vamos por acá, vamos a decir que VR1 es igual a I1. I1 es igual a I2 más I3, ¿cierto? Entonces tenemos a I2 que varía con respecto al tiempo, más I. ¿Puedo ya no escribir con respecto al tiempo un ratito? Ustedes ubican, ¿no? Más I3, ¿ya?
por favor, todo esto por R1, importante. I2 ya lo tenemos claro, no, I3 ya lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, es este. Entonces I3 ya estaría fácil, tendremos que VR1 es igual a I2 más I3 que es solamente C por VC2 puntitos, ¿cierto? Esto por R1. Entonces, en lo que tendríamos que enfocarnos ahora es expresar a I2, ¿cierto? En términos de VC2. Entonces, ese es el último objetivo. Entonces, quizás podríamos partir desde acá, desde la ecuación 6. Desde la ecuación 6, quizás podríamos hacer una pequeña extracción por acá, indicando de que I2 es igual a C1 por VC1 puntito. ¿Sí? Por VC1 puntito. Y también, ¿saben qué? Podríamos usar esta expresión de acá. ¿Sí? Fíjense, porque acá ya tengo a VC1 en términos de VR2 y VC2. Y a VR2, ya está, ya digo que ya está resuelto. ¿Por qué? Porque, a ver, es obvio que VC1 puntito, si ponemos un puntito acá, aparece el puntito acá, aparece el puntito acá, ¿cierto? Nada más. Bien. VR2 ya lo tengo en términos de VC2. Con un puntito más arriba sería doble puntito acá. ¿Sí? Y VC2 ya es VC2. Bueno, con un puntito arriba, ¿no? Entonces, a ver, vamos por acá. VC1 puntito a partir de esta ecuación de acá. Me he puesto números por las puras porque me estoy usando puntos en pura flecha, pero sigan ustedes. Para eso tengo yo un montón de colores. VC1 puntito es igual a VR2 puntito más VC2 más VC2 puntito. Ya está listo. Y VR2 puntito lo podría extraer de acá, ¿cierto? VR2 puntito sería igual a solamente a R2 por C2 por VC2 con dos puntitos. Dicha expresión puede entrar acá, lo cual me permite a mí expresar a VC1 puntito en términos enteramente de VC2. Tenemos a R2, C2, VC2 con dos puntitos, más VC2 con un puntito. Y a partir de dicha expresión yo puedo reobtener o calcular I2, ¿cierto? En términos de técnicamente ese VC1 puntito, ¿cierto? Estaríamos hablando de C1, C2, R2, VC2 doble puntito, ¿cierto? no, Más C1 VC2 puntito. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y este I2 que tenemos acá puede entrar acá. ¿Sí? Entonces este amiguito puede entrar por acá. Lo cual nos dejaría a nosotros con que VR1 es igual a I2. Y ya multiplicamos todo por este R1 de acá afuera. Sería C1, C2, R1, R2 por VC2 doble puntito más C1, R1, VC2 puntito más este que falta acá por R1, ¿cierto? ¿Este C dónde viene? C2, ¿cierto? Es C2. Es el I3. Sí, era C2, era C2. No, I3 es igual a C2. Sí, es C2, ok. Estoy viendo los subíndices. Más R1, C2, VC2 puntito. Chévere, yo tengo VR1 en términos de enteramente de V2, ¿cierto? Todo lo demás son constantes. Y ya. Se murió. Entonces puedo reemplazar este VR1, lo puedo reemplazar acá, y este VR2 lo puedo reemplazar acá. Bien. Lo cual me dejaría con la expresión final, acá abajo olvidarlo, que VI, que varía con respecto al tiempo, es igual a VR1, VR1 es todo esto.
puedo contrastear. VR2 es igual a todo esto. Más simplemente VC2, ¿cierto? Está ahí solito. Más VC2. Hay términos comunes, ¿cierto? Acá bien tengo VC2 puntito, VC2 puntito, VC2 puntito, ¿cierto? Entonces, acá puedo hacer un despeje, tendría a C1, R1, más C2, R2, más R1, C2, todo esto por VC2 puntito, más VC2, más este amiguito de acá. A partir de acá ustedes pueden hallar la función de transferencia de dicho sistema, ¿cierto? Estaríamos hablando de la función de transferencia G, que es quien establece la relación entre la salida del sistema y la entrada. Ambos valen el dominio S, o el dominio de la frecuencia. En el numerador tendríamos un 1. Y en el denominador tendríamos todo esto, pero multiplicado por las S respectivas, ¿cierto? Sería S al cuadrado más todo esto. Por S más 1. ¿Qué sería la función de transferencia? Lo que podríamos hacer sería despejarla para obtener la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Pero van a hacer ustedes ya. Pero van a hacer Nos quedan 20 minutos. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Porque nos quedan 20 minutos, porque tengo que soltarnos un poco antes, para poder analizar un último caso. Ya nos vamos a referir a un sistema eléctrico, sino un sistema mecánico básico, de los más básicos que existen. Noten conmigo, el tercer ejemplo corresponde a un sistema de masa, resorte y amortiguador. En inglés es mass, spring y damper, ¿cierto? Masa, un resorte y un amortiguador. Desde ahora voy adelantando porque más adelante en el curso nosotros vamos a adentrarnos en lo que son sistemas mecánicos y vamos a resolver varios ejercicios con respecto a esto. Bien. Cuando nosotros tenemos una masa, bien, una masa cualquiera, y le podemos poner acá unas rueditas. El peso de dicho objeto es la masa M, que pesa M kilogramos. Bien. Y lo que tenemos acá a la izquierda y abajo, pues es un plano referencial. En otras palabras, esta es una pared y este es el piso. La masa se encuentra conectada a la pared mediante un resorte. Voy a dibujar otro color. El resorte es un componente de rigidez, ¿ok? De rigidez mecánica.
La rigidez es la que define de manera directamente proporcional las oscilaciones de este cuerpo. ¿Okay? Un sistema que es muy rígido tiende a tener altas vibraciones. Un sistema que es poco rígido o es más que todo flexible, pues no tiene tantas oscilaciones. Como por ejemplo, una copa de vino. ¿Una copa de vino es rígida o es flexible? Rígida. Es bastante rígida, ¿cierto? Ahora es tan rígida que si ustedes le dan un pequeño golpe a dicha copa de vino, van a poder escuchar una frecuencia de resonancia tan alta que la escuchan. Suena, ¿cierto? Suena. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un trapo de trapear, un trapo de trapear es relativamente rígido. No. Quizás es un trapo de goma, ¿okay? Ya no es un trapo de trapear, es un trapo de goma, es flexible. Bien. Entonces, si ustedes lo hacen caer o lo golpean, pues, genera un sonido más allá del contacto del golpe. No tanto, ¿cierto? No lo va a hacer. Y entonces, la rigidez de un cuerpo determina más o menos qué tanta frecuencia de resonancia va a tener, y en breve lo vamos a ver. Y muchas veces la rigidez de un cuerpo puede ser modelada mediante el uso de un resorte. ¿Okay? Muchos componentes mecánicos en sistemas, por ejemplo, estructurales, como el caso de las vigas o las columnas, se puede modelar su rigidez mediante el uso de un resorte. ¿Okay? Se puede modelarlo mediante el uso de un resorte. Ahora, ¿qué sucede con la parte del amortiguador, el D, de damper? El D de damper. Bien, en la mayoría de sistemas mecánicos ustedes no van a tener en esencia un amortiguador acá. Bien, lo que van a tener es algo conocido como fricción viscosa. Existen distintos tipos de fricción, vamos a analizar 3 de ellos más adelante en el curso. Pero una fricción muy útil que es usada bastante para el modelamiento de sistemas mecánicos lineales es conocida como la fricción viscosa. La fricción viscosa es la fricción generada entre un componente y otro que están en cierta manera interactuando a través de un tipo de fluido viscoso. Bien. Se puede modelar en la mayoría de casos. ¿Y cómo se modela dicho componente o dicho componente de fricción viscosa? Dibujándole un amortiguador. ¿Okay? Dibujándole un amortiguador. No es que existe un amortiguador ahí físico, ¿okay? Sino que la fricción viscosa del sistema mecánico puede ser representada mediante el uso de un amortiguador. Y el amortiguador comúnmente se dibuja acá. ¿Y esto por qué? En el caso de mi bicicleta, ¿okay? Ella tiene suspensiones delanteras. Y quizás ustedes han visto las suspensiones traseras de algunas bicicletas. Ustedes ven un resorte, ¿cierto? Entonces ya tiene esto, ¿cierto? Pero el hecho de dibujar un resorte así indica que en este componente verde, en este resorte, estamos modelando toda la rigidez de ese sistema mecánico. Ya, ¿dónde o con qué se modela las capacidades de amortiguamiento de dicho sistema? Pues dibujándole este símbolo de amortiguador. ¿Okay? Los amortiguadores de los vehículos son resortes con capacidad de amortiguamiento. ¿Okay? Ese es un resorte ideal, un resorte que es puro resorte, sin nada de amortiguamiento, es pura rigidez. ¿Okay? Cuando entramos más a sistemas mecánicos lo van a entender. Los resortes han de tener una constante, la constante de deformación, ¿cierto? La constante K. Y los amortiguadores también tienen un coeficiente de amortiguamiento, una constante de amortiguamiento, que no se debe confundir con el coeficiente de amortiguamiento anterior, la letra G, sino que es una característica del componente. Bien, en algunos textos le ponen la letra D, en este caso vamos a poner la letra B minúscula. ¿Okay? Dicho sistema, pues, el sistema mecánico es enteramente esto, ¿okay? Es simplemente esto, pero puede ser que alguien venga y ejerza fuerza sobre él, como por ejemplo le mete un golpe o una patada, yo qué sé. ¿Okay? Dicha fuerza externa la vamos a nosotros modelar o dibujar como un componente exógeno de fuerza que se aplica en esta dirección hacia la derecha. Y la fuerza externa, y la vamos a denominar como fuerza externa. Y es obvio que esta varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, esta fuerza externa puede ser que yo vengo y pum, le doy un manazo al sistema, va a comenzar a oscilar, ¿cierto? Puede ser que yo vengo, lo empujo, lo suelto
o comienzo a aplicarle fuerza en una forma senoidal, ¿ok? Elevándolo, moviéndolo para adelante, jalándolo para atrás y así, de esta manera. Bien. La salida del sistema, de ese sistema mecánico, ¿cuál sería? El desplazamiento del vehículo, ¿cierto? El desplazamiento del vehículo lo vamos a medir nosotros en X metros. Bien. Porque es obvio de que si metemos más fuerza, más se va a desplazar. Menos fuerza, menos se va a desplazar. Para poder obtener las ecuaciones que nos permitan establecer a nosotros la relación entre la salida y la entrada, nosotros requerimos de algunas relaciones matemáticas, tal y como lo habíamos requerido en el caso de los circuitos. En el caso de los circuitos nos apoyamos en las leyes básicas de la electrónica, la electricidad, como la ley de Ohm, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de nodos, ¿cierto? Acá no hay electricidad, hay fuerza, ¿bien? Y hay reacciones, hay una inercia, la inercia es M, M mayúscula de inercia es M. Entonces para esto vamos a requerir el uso de otro tipo de leyes mecánicas. Bien. La más famosa es la segunda ley de Newton, ¿okay? Que la vamos a usar ahora. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, en este cuerpo van a darse cuenta que hay más de una fuerza. No hay solamente una fuerza. Claro que la más visual es esta, ¿okay? Pero en breve van a darse cuenta que hay más fuerzas presentes. Entonces, por eso la expresión un poco más completa de la segunda ley de Newton habla de sumatoria. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué? Si es que el objeto está estático. Si es que el objeto está estático, si todas las fuerzas suman cero, entonces masa por aceleración es igual a cero. La masa no puede ser cero, por ende la aceleración sería cero, ¿cierto? ¿Qué fuerzas están presentes en este sistema? Uno me dice la normal. Yo creo que otros me pueden decir directamente, obviamente la fuerza externa, ¿cierto? Yo creo que ustedes a este punto ya son familiares con el término de grados de libertad. ¿Sí? Un objeto cualquiera como este teléfono, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3, 1, 3, 6. ¿Alguien dice más? Menos. Es 6, ¿no? Porque si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, él puede hacer esto. Eje X, eje Y, eje Z, pero también tiene la capacidad de rotar sobre sí mismo, ¿cierto? Alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. 6 grados de libertad. ¿Okay? Es un cuerpo completamente libre en cierta medida. Pero en este caso, dicho sistema mecánico, quizás no les he mencionado, pero está restringido. Está restringido. Obviamente, él no puede salir de la pantalla, ¿cierto? Así que el eje Z está, si hablamos que este es el eje X, entonces el eje Z está descartado. El eje Y uno diría, pues no lo he dibujado acá, pero tampoco va a ser posible que se mueva en el eje Y. La fuerza externa se aplica enteramente de manera horizontal, ¿bien? O si es aplicada en otra dirección, lo único que le afecta es el componente horizontal en el eje X. Dicho cuerpo no se va a poder mover. Es obvio que acá si existe una normal, sí existe, que va a estar presente, ¿verdad? Pero no afecta la dinámica del sistema a lo largo del eje de interés, ¿sí? Entonces el eje Y queda descartado. Y ni qué decir de la rotación en X y Z, ¿cierto? No vamos a poder torcer ese sistema, ¿ok? Ni así, ni así. No va a haber manera, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 restricciones. El sistema originalmente podía haber, la masa, que es la inercia, el sistema podía haber tenido originalmente 6 grados de libertad. Le hemos aplicado 5 restricciones. ¿Cuántos grados de libertad nos quedan? Solamente tiene un grado de libertad. Entonces, solamente se puede mover a lo largo del eje X. Bien. Entonces, si es que ese es el caso, entonces todas las fuerzas que vamos a analizar en esta ecuación de ahí solamente van a corresponder a las fuerzas que están presentes en ese grado de libertad, en el eje X. Bien. En la segunda parte del curso, cuando nos adentremos a sistemas mecánicos más a detalle, vamos a poder
luego analizar un poco más a profundidad. Ahora quiero ganar tiempo. Hay algo que vamos a usar que se llama el diagrama del cuerpo libre, ¿ok? El Free Body Diagram, bien, en el cual se nos solicita dibujar a la inercia. La inercia en este caso es la masa m. Y dibujar en ella todas las fuerzas que interactúan sobre la misma. Bien. Ya sin ningún otro componente mecánico conectado, ya sin suelos, sin rueditas, nada de eso. Solamente dibujar en qué dirección se están ejerciendo las fuerzas que, según nuestro análisis, están presentes ahí. Bueno, es obvio que la primera fuerza que se manifiesta ahí muy visualmente es la fuerza externa, ¿cierto? La fuerza externa. Fuerza externa. Ahora, si es que es la fuerza externa la que se aplica acá, pongo mi mano acá, yo le empujo dicha masa, entonces, ¿qué fuerzas voy a sentir yo mientras me empujo? La del resorte. Hemos dicho que la fricción ahora está modelada en este amortiguador, ¿ok? ¿Qué sucede con el resorte? ¿Qué pasa cuando tú estiras un resorte? Y quiero regresar, ¿cierto? Y quiero regresar. Entonces, si es que yo empujo esto, voy a sentir que hay una fuerza jalando en esta dirección, que quiero retornarla, ¿cierto? Hay una resistencia. Entonces, la fuerza generada por el resorte es una fuerza contraria a la fuerza externa. Y para ser más específicos, como voy a llamar la fuerza del resorte o fuerza estructural, para ser más específicos, la fuerza generada por el resorte es una fuerza contraria al desplazamiento. Es una fuerza contraria a la deformación del resorte. Bien, a los resortes no les gusta que los deformes. Es por eso que cuando los deformas, ellos buscan regresar a su posición original. Bien, entonces siempre recuerden, si el resorte está acá y comenzamos a deformarlo por acá, él se va a resistir, dirección contraria, ¿cierto? Y ahora, algo muy similar sucede con el coeficiente o el elemento de fricción viscosa. La fricción viscosa es un componente que se opone a la variación de la deformación del amortiguador. Entonces, si el resorte se opone a la deformación y por ende su fuerza, ¿cuál es la fuerza del resorte? K por X, ¿cierto? Un constante por X. Si el resorte es un componente que se opone a la deformación y el amortiguador es un componente que se opone a la variación de deformación, ¿cuál será la fuerza generada por el amortiguador? B por X puntito. B por X puntito. Entonces vamos a llamarla acá de esta fuerza FB. Sí. Ya no hay más fuerzas presentes. Como dijo David, la normal puede estar ahí, pero no afecta la dinámica del sistema a lo largo de este. ¿Okay? Así que ya no veo más fuerzas ahí. Bien. Vamos a indicar que el coeficiente de fricción de Coulomb presente en el suelo es igual a 0. ¿Okay? No hay fricción de Coulomb. Pero sí hay fricción viscosa modelada acá. Vamos a analizar más adelante sistemas mecánicos en los cuales se presenta esta fricción. Bien. ¿Recuerdan que esta fricción era igual a coeficiente por normal? Sí, ya, no vamos a analizarlo, vamos a imaginar que no existe en este caso y toda la fricción se está modelando mediante el uso de este amortiguador. Algo importante en sistemas mecánicos es que se defina cuál es la dirección de desplazamiento positivo. ¿Okay? Porque es obvio de que este vehículo se puede mover en esta dirección de manera positiva, ¿cierto? Bien, pero es obvio de que cuando le dejamos aplicar fuerza, como me empujo y lo suelto, va a regresar, incluso puede ser que venga por acá y quiera comprimir estos componentes, ¿no? Se estira, se fachura, se estira, se fachura. Entonces, la dirección de desplazamiento positivo está definida por mí mismo, por el punto 2 aquí, les está dando el ejercicio en esta dirección. Y por convención, para sistemas mecánicos simples como esto, la dirección de desplazamiento positiva siempre está hacia la derecha. ¿Okay? Siempre está hacia la derecha. En función de esto, si ustedes ven las tres fuerzas, la roja, la verde y la azul, ¿cuál de ellas tiene una dirección positiva? Solo la fuerza externa, ¿cierto? Mientras los otros dos son negativos. Bien, eso es importante al momento de calcular la sumatoria. Bien. Sumatoria de fuerzas. Estaríamos hablando de fuerza externa
menos la fuerza del resorte menos la fuerza del amortiguador. Y esto es igual a masa. La aceleración, ¿qué es de x? ¿O cómo puede ser escrita en términos de x? X con 2 puntos después de la derivada. La fuerza de fuerza externa es la entrada del sistema. La fuerza de resorte es igual a ¿qué cosa? K por X. Muy bien, K por X. Y la fuerza del amortiguador es B por X. por X puntito. Y eso es igual a M por X doble puntito. Y así de fácil ya tenemos una ecuación diferencial que nos permite establecer la relación entre la salida, que es X, y la entrada, fuerza externa. ¿Cierto? A partir de dicha ecuación diferencial, lo que podemos hacer nosotros es obtener la función de transferencia. Bien, voy a escribirlo ya directamente porque nos queda poco tiempo. Sería m s al cuadrado más b por s más k y 1 sobre todo eso. ¿Cierto? Recordando que la salida es x y la entrada es fuerza externa. ¿De acuerdo? Sí. ms al cuadrado, b por s más k. Si recordamos nuestra ecuación diferencial de segundo orden gobernante, esta que habíamos escrito por acá, esta de acá, vamos a bajarla nuevamente. Pues sería bueno y conveniente obtener de dicho sistema mecánico su frecuencia natural y su coeficiente de amortiguamiento. Bien, para esto lo que yo podría hacer es dividir a numerador y denominador entre m, muy bien. Multiplicar tanto el numerador y el denominador por 1 entre m o dividirlos entre m. Obteniendo finalmente una expresión como la siguiente, que la función de transferencia es igual a 1 entre m entre s al cuadrado más b Sobre entre m, ¿cierto? Por s más K sobre M. k sobre m. Ahora, esta expresión ya se parece más a esta, pero hay lo que podríamos considerar como un pequeño inconveniente. Un pequeño inconveniente nada más. Acá debería ser omega sub n al cuadrado y acá debería ser omega sub n al cuadrado, ¿cierto? Entre comillas. Pero acá tenemos 1 entre m y acá tenemos k sobre m. Entonces faltaría que el numerador se multiplique por k, ¿cierto? Para que estén completamente iguales. Bien, cuando ustedes tengan una función de transferencia como esta, bien, y no pueden hacer que este término se iguale a este, pues no importa, ¿ok? Porque lo pueden despejar el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural enteramente analizando del análisis del denominador. Porque ya les he hablado que todo lo que se encuentra en el numerador no afecta las características temporales del sistema, ¿cierto? No le afecta. Solamente afecta en un factor de escalamiento, ¿cierto? Más grande, más pequeño. En otras palabras, para hacerme la vida fácil, si yo quisiera hacer que sean iguales, pues podría meter directamente multiplicar todo por k, ¿cierto? Multiplicar todo por k, ya se parece. Este se parece a este, ¿cierto? Y luego podría deshacerme del k dividiéndolo más adelante, ¿cierto? Entonces toda salida de dicha función de transferencia le divido entre k para que corresponda al sistema real. Al final de cuentas, esto es solamente un factor de escalamiento en el numerador. Las características temporales del sistema se encuentran definidas acá. Entonces, a partir de ello, voy a borrar ese K porque no viene al caso, o sea, solamente para recordarles lo que siempre les digo. Lo que se encuentra en el numerador, si es que no está acompañado por un S,
o por un 0, pues solamente escala, solamente multiplica la salida, la hace más grande o más chiquita en función del valor de ese escalador. Bien. Podemos, a partir de esta expresión, despejar el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural. En el caso de la frecuencia natural tendríamos que esto es igual a la raíz de K sobre M, ¿cierto? Y en el caso del coeficiente de amortiguamiento tendríamos que esto sería igual a... Bueno, ya lo ven ustedes. ¿Ok? Ya lo ven. Terminen de hacer esto, terminen de despejar ustedes el coeficiente de amortiguamiento de la misma manera que hemos hecho antes, ¿cierto? Estaremos hablando de que el coeficiente de amortiguamiento sería igual a 1 medio por B sobre M entre omega sobre M. ¿Sí? Y omega sobre M ya lo tienen ahí, pueden terminar despejando el coeficiente de amortiguamiento. No es tan complicado. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Creo que no hemos escrito tanto. Bueno, que los he dejado hoy día ejercitarse ustedes.